la vida. Y para que esto suceda, las mujeres tienen que estar disponibles para recibir a Dios, ¿no? Es algo incluso esperado por ellas. Luis Umbral también menciona que quizá mística puede quedar un poco corto para hablar de la experiencia de estas mujeres. Entonces ella habla en términos de teología en lengua materna, que significa hablar con Dios y hacer que Dios hable, ¿no? Y esto en la lengua, no en latín, sino en la lengua que ellas aprendieron de su madre o de quien estuvo en su lugar. Pues, ¿quiénes eran? Tenemos a las ermitañas o reclusas como Juliana de Norwich, tenemos a las beatas, laicas, o beguinas como Jade Witz-Amberes, Beatriz de Nazaret, Matilde de Magdeburgo, Margarita Porete, terciarias de las órdenes mendicantes, dominicos y franciscanos como Catalina de Siena o Ángela de Foligno. También están las casadas, las madres de familias y las viudas, ¿no? Como igual Ángela de Foligno y Brígida de Suecia. Es decir, a Dios no le importaba qué tipo de vida tuvieran las mujeres, sino más bien qué tan dispuestas estaban para recibirlo. Para comprender un poco más sobre las místicas, están las llamadas mulieres religiosas. Estas eran quienes llevaban una vida religiosa al margen de las instituciones, o sea, no pertenecían a un monacato, no, ellas vivían en donde ellas quisieran, ¿no? Entre ellas están las beatas o las beguinas, y que vivían como en unos beguinatos, que eran ciudades religiosas, que incluso estaban amuralladas y tenían su propia entrada, ¿no? Tenían plazas, tenían calles, incluso sus casas, y estas casas estaban como juntas. A veces podían vivir como varias juntas o incluso podían vivir separadas. También ellas eran participantes de la vida pública, ellas se dedicaban a cuidar a los enfermos, recibían a las viudas, a los pobres, e incluso ellas los recibían en los beguinatos. Ellas fueron aceptadas y fueron rechazadas igual por la iglesia, porque tanto sus detractores como sus defensores, pues ellas decían como que pues eran, les digo, cada vez formaban parte más de la vida pública, las personas las aceptaban, las escuchaban, las admiraban, incluso eran como, pues, vistas como santas, ¿no? Sus detractores, y se parece mucho a muchas frases que podemos encontrar en el siglo XXI, mencionaban que eran un peligro para sí mismas, que ellas no tenían por qué estar en las calles porque es peligroso para las mujeres. Y aparte, ellas no solamente ellas podían decir que eran amigas de Dios, sino también lo podían mostrar en su cuerpo, ¿no? Ellas tenían los estigmas, es decir, como las heridas que tuvo Dios en la pasión de Cristo, ¿no? Y bueno, las beguinas y también las místicas vivían su religiosidad a partir del autoconocimiento, del autoanálisis y de la confesión. La confesión, pues en realidad era un mandato, era obligatorio para ellas, porque fue considerado un sacramento, pero la confesión la hicieron suya, ¿no? A partir de la confesión, ellas lograron hablar de sí mismas, hablar de sus reflexiones sobre su relación con Dios, sobre su relación con el mundo, ¿no? Y aparte, pues hicieron que otros hombres las escucharan, las tomaran en serio, ¿no? Y también esto se volvió como un diálogo que era, no desigual, pero sí era un diálogo donde habían dos personas que estaban paradas en lugares diferentes, ¿no? Primero estaban ellas, que hablaban desde la experiencia de Dios, y estaban los otros que hablaban desde la teología, ¿no?, de Dios, sobre lo que ellos creían que era Dios, pero ellas hablaban de lo que ellas sabían de Dios, ¿no? De lo que ellas habían visto, de lo que ellas habían sentido, ¿no?
A ver. Tanto así que lo femenino y la experiencia de Dios empezó a relacionarse, ¿no? Porque las mujeres empezaron a ofrecer un testimonio vivo de Dios, ¿no? Tanto así que hubo como una cierta feminización de los hombres. Eckhart era un teólogo, era un filósofo, que incluso puso como las bases del misticismo especulativo. Se le dice misticismo especulativo porque especulan que es Dios, ¿no? Dios puede ser esto. Y él mencionó que el alma, que es lo que está más cerca de Dios, es mujer. Entonces su discípulo que más cercano, que fue Enrique Suso, se transvistió, se empezó a vestir de mujer para ver si podía poder recibir a Dios como lo hacían sus compañeras, ¿no?, de época. Y también hay que entender que en esta época estaba como esta idea del amor cortés, que el amor es algo imposible. Entonces el amor a Dios o el amor de Dios era como igual visto como algo imposible, pero para ellas no fue imposible. Para ellas el amor de Dios y el amor a Dios fue una realidad, ¿no? Y este amor generalmente iba dirigido al Dios Hijo. Y bueno, les voy a contar sobre tres místicas. A ver, esperen. Igual me gustaría leer un pasaje de una de estas autoras, de las que leí. ¿Por qué el Dios Hijo fue tan querido? Pues porque era el más femenino de todos los hombres, que es el Hijo, y en el cuerpo sufriente de Cristo, la mujer se contempló a sí misma. Y bueno, ahora sí les voy a hablar sobre Hildegarda de Bingen. Ella vivió a finales del siglo XI y del siglo XII. Ella se caracterizó por ver cosas celestiales, y que ella cuenta que recibió la orden explícita de Dios de manifestar sus visiones a través de la escritura y de la palabra, ¿no? Entre las obras que podemos encontrar, pues están sus vidas, que fueron escritas por 3 secretarios que tuvo durante su existencia, y donde ella también agrega como textos autobiográficos. También encontramos profecías, visiones, compuso canciones, también tiene tratados de fisiología, patología y sexualidad. Ella se ve a sí misma, y también sus contemporáneos la vieron como un receptáculo de Dios. Y también fue importante para quienes, sus secretarios tenían la función de escribir lo que ella dictaba o de corregir lo que ella escribía, pero no tenían permitido cambiar el sentido de nada, porque en realidad lo que ella estaba diciendo pues era obra divina de Dios. Entonces tenían que dejarlo tal y como ella lo había dicho o ella lo había escrito. Entonces, que ella sea el receptáculo de Dios le dio cierta autonomía para poder formar su propio convento y poder también como ya no estar bajo mandatos de otros hombres, ¿no? Ella tuvo como más autonomía. Y ella ve como la unión mística, que es la unión con Dios, el alma con el Dios, como una forma de conocimiento, ¿no? En algún momento, en sus Escivias, en su primer libro profético, menciona: un tiempo después vi una visión maravillosa y misteriosa, de tal modo que todas mis vísceras fueron sacudidas y apagada la sensualidad de mi cuerpo. Mi conocimiento cambió de tal modo que casi me desconocí a mí misma. Y todo esto porque fue testigo de un acto en el que Juan Evangelista chupó el pecho de Cristo, y entonces fue tocado por la santa divinidad y se le revelaron los misterios ocultos y las obras. Y de este pasaje podemos decir muchas cosas, ¿no? Pero podemos decir primero que es un pretexto muy lindo para recordarle al mundo que ella tiene un cuerpo que siente, que no solamente recibe
recibe el mensaje, sino que lo experimenta y no tiene pena alguna de contar qué fue lo que sintió en el cuerpo, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo el cuerpo y la espiritualidad se mezclan. Otra cosa que me parece muy bella es que la idea de chupar un cuerpo es una forma también de conocer, en este caso de chupar el cuerpo de Cristo, que proporciona conocimiento, que proporciona dulzura, y es la asociación también de conocer y de amar. Y entonces el amar a Dios y el de tener contacto físico con Dios da conocimiento y da comprensión del mundo. Entonces, también en una de sus cartas menciona que ella escribe sus Hesíadas porque conoció los caminos y las visiones, en sus visiones conoció los caminos que le fueron reveladas por una luz viviente y no por una doctrina alguna. Es decir, ella conoció otro camino hacia la espiritualidad y que ya no tenía que ver con lo que enseñaban en la iglesia, sino la enseñanza directamente con Dios. Aquí ya empezamos a ver cómo el encuentro con Dios ya no se requiere como estas instituciones eclesiásticas ni personas intermediarias, sino que ya es el contacto directo con Él, ¿no? Quien sigue fue Hadewich de Amberes. En el siglo XIII, ella escribió visiones, poemas y cartas. Se sabe a través de la lectura de estos textos que tuvo una educación formal en poesía, en música y en literatura. Parece que fue aristócrata y fue de las beguinas no institucionalizadas. Es decir, que todavía la iglesia no entraba en los beguinatos, porque en algún momento la iglesia empezó a querer tener poder de los beguinatos. También en sus textos se puede sospechar que fue maestra de otras beguinas. Y bueno, ella utiliza la poesía para hablar de sí misma y de su experiencia religiosa, ¿no? Ahí pues exterioriza su yo y su experiencia y habla de sentimientos muy fuertes como la disolución del alma, el abismo sin fondo, el furor del amor, tormenta del amor, ¿no? Yo creo que recibir a Dios en el cuerpo ha de también tener como consecuencias emociones muy fuertes, ¿no? De las cuales ella nos habla. También en sus cartas, su tema central fue la mística, y también ella habla mucho de sus visiones, que para ella sus visiones pues se expresan un camino práctico para saberse conducir a la vida activa y contemplativa, que al mismo tiempo te acerca más a Dios. Por eso es importante que ella tenga que hablar de su ir y venir de amor, de todas estas tormentas interiores que les digo. Sus cartas se consideran como tratados y en algún momento ella dice como que todo esto yo lo digo porque me fue ordenado, ¿no? En sus visiones también podemos encontrar un ángel que es mediador, que es guía, que es su amigo, y este ángel es Cristo. Y también en sus visiones ella no solamente ya es receptora, como el caso de Hildegarda, ella también ya participa, ¿no? Ella se ve a sí misma besando recibiendo besos de este ángel, ¿no? Que es Cristo. Entonces aquí ya no es visionaria, sino que también ella forma parte de sus visiones, ¿no? Por un lado, ella como visionaria encuentra el camino del perfeccionamiento hacia Dios, pero también en su visión ella es una esposa, la esposa del amado, y esto también nos hace saber que entre ella y él ya hay como una unión de igualdad, ¿no? Hay un pasaje muy lindo donde ella dice: entonces el ángel me habló de nuevo, ahora mírame unido a unidad a tu amado, y tú eres mi amada y amada conmigo. Estos cielos perfectos que ves son el suyo y el mío, y lo que viste como dos reinos asolados eran nuestras dos humanidades antes de alcanzar su pleno crecimiento. Yo crecí primero, y sin embargo permanecimos iguales.
Yo llegué ayer a mi reino y tú creciste después de mí. Sin embargo, permanecimos iguales. Y en ella crecerá hoy plenamente iguales. Me parece bellísimo, ¿no? Porque ya la relación con Dios cada vez es más íntima, cada vez es más cercana, cada vez Dios les empieza a decir como, pues tú y yo somos iguales y tú y yo podemos ser amigos, tú y yo, tú incluso puedes hablar de ti misma, ¿no? Porque yo ya te estoy ofreciendo ese espacio. Y bueno, y por último les voy a hablar de Margarita Porete, una de las más rebeldes, ¿no?, de todas estas mujeres. Ella vivió entre el siglo XIII y el siglo XIV, y de ella comenzamos a saber, no desde su vida, sino también de su muerte, ¿no? El 1 de junio de 1310 fue quemada en una hoguera en la Inquisición, en el corazón de París, por un libro herético que se llama El espejo de las almas simples. Y ella también fue una beguina que se resistió al control de la iglesia, y en este libro, El espejo de las almas simples, pues se revela, ¿no?, ya abiertamente sobre los mandatos de esta iglesia y de los hombres que la forman. Podemos ver a través de su historia que ella y su libro recibieron atención de diferentes niveles de la jerarquía eclesiástica. Podemos saber también que años antes de su asesinato su libro fue condenado y fue quemado en la plaza pública en presencia de ella. Y entonces le dijeron como, pues tú ya no puedes seguir escribiendo, tú ya no puedes seguir difundiendo tus ideas, y pues claramente ella no obedeció. Ella siguió moviendo su libro y fue detenida en 1308. En 1309 se abre su expediente, por decirlo así, de manera oficial en la Inquisición, y para ello se requirieron 21 teólogos para examinar 15 extractos de su espejo, el cual al final fue condenado como herético. Fue excomulgada y fue encarcelada, y en ese tiempo ella estuvo en silencio total. Después ella fue quemada, y bueno, este silencio del cual les menciono se puede explicar también en su libro, en el cual tiene un pasaje que dice: el alma libre, dice ella, si no quiere, no responde a nadie que no sea de su linaje, pues un gentil hombre no se dignaría responder a un villano que le retara y requiriera una batalla. Por ello, quien reta un alma libre, así no la encuentra, sus enemigos no obtienen respuesta. Durante toda esta etapa en la que ella es juzgada y en la que ella fue asesinada, también encontramos que se lleva a cabo un concilio que se llama Concilio de Vienne, que condena y ordena la desaparición del Orden del Temple, el cual fue fundada para defender la Tierra Santa en 1119, y ya para 1310 ya tenía mucho poder. Pero también en este concilio podemos encontrar dos resoluciones que tienen que ver con esta mujer. Entre ellas es la condena de la herejía del libre espíritu y la condena del movimiento de las beguinas. Como pueden ver, las beguinas en un principio como que eran aceptadas, pero conforme van pasando los siglos, las beguinas ya no son tan queridas. Incluso se empieza a buscar la manera de erradicarlas, y también pues ya se empieza a ejercer violencia hacia ellas, ¿no?, como en el caso del asesinato. Y bueno, ella cómo se relacionó con Dios, ¿no? Eso lo podemos ver en El espejo de las almas simples. El espejo de las almas simples tampoco fue escrito en latín, más bien fue en un francés medieval, y es un libro de experiencia mística, es decir, de la unión del alma con Dios, o de ella con Dios. Y el espejo del que habla ella, pues sirve para explicar un sentido de cercanía y de distancia, y también de reflejo. Esta idea de lejos, cerca, también tiene que ver esta unión amorosa del amor místico, ¿no?, de Dios y el alma. Y cuando se comprende esta cercanía y esta lejanía, es porque el alma ya está libre y entonces puede recibir el reflejo de Dios, ¿no? Entonces es un espejo también de Dios, ¿no? También en este libro también encontramos textos autobiográficos en el que ella narra cómo
ella fue un alma descarriada, así se nombra a sí misma, presa de sí misma, hasta que conoce el camino de cómo ser un alma libre. Ella dice que un día se sentó, que pensó, y entonces en ese momento de pensamiento, de reflexión, incluso de autoconocimiento, pues ella nota que este pensar la condujo a entender cuál era el camino para el camino hacia la libertad, que es un camino que va hacia Dios, y Dios, libertad, amor, van como de la mano, ¿no? También este ejercicio de escritura, pues igual se vuelve un ejercicio de vida o muerte, ¿no? Porque también es otro camino para llegar para alcanzar a Dios y para alcanzar la libertad y para alcanzar el amor. Y bueno, aquí en su escritura encontramos varios y varias personajes, ¿no? Nada más me gustaría explicarles un poco sobre el régimen de razón, en donde está la Santa Iglesia la Pequeña, que es la iglesia institucional, y el régimen de amor, que es la Santa Iglesia la Grande, que es donde está Dios y están las almas simples. Hay un momento en su texto que está divertido. Me gusta mucho porque está hablando un alma que ya es un alma libre, y entonces el alma dice, pues yo me despido de virtudes, que tiene que ver con el régimen de razón, y dice que ahora, como ya se despidió de virtudes, entonces este alma ya va a ser un corazón más libre, más alegre, porque pues servirle a la razón es muy costoso, dice esta alma. Entonces razón se enoja y le cuestiona, pues entonces si no me perteneces a mí, ¿a quién le perteneces? Y amor entra y le dice, pues me pertenece a mí, y le dice razón como, ¿y tú quién eres? Y amor dice, pues yo soy Dios, ¿no? Entonces amor es Dios y Dios es amor. Y entonces esto también nos da a entender que razón y amor no son diferentes, pero sí amor está por encima de razón, es decir, está por encima incluso de la Iglesia Católica. Y pues podemos ver cómo pues este libro sí suena peligroso, ¿no? Porque cuestiona este régimen, cuestiona cómo tener este sentido de quererse salvar y tener tantas restricciones, pues te empieza a alejar de Dios, ¿no? Entonces, pues Margarita Porete habla de que un alma simple ya no le importa nada, porque ya está cerca de Dios, ¿no? Y pues ya no se preocupa ni por su salvación ni por su condena, porque ya está en otro nivel de espiritualidad y que ya está unido a Dios y ya puede reflejarse en Dios. Y bueno, ya para cerrar, entonces, ¿quién es el Dios de las mujeres, no? Podemos ver que el Dios de las mujeres, pues, es el Dios Hijo, que es un hombre muy amiguero, que tiene amigas cercanas, con quienes juega, quienes abraza, quienes besa, pero él también se deja abrazar, se deja besar, ¿no? Es muy platicador, es confianzudo, ¿no? Porque en cualquier momento él puede contarle sus más profundos pensamientos y secretos a alguna de sus amigas. El Dios de las mujeres propone ya no hacerle caso a las instituciones. Luisa Muraro menciona que el Dios de las mujeres fue alfabetizador de las mujeres, ¿no? Porque él también no tenía problema en que escribieran más bien no tenía problema en qué lengua escribieran, no le importaba si fuera latín, no le importaba si fuera en irlandés, porque más bien era más importante que ellas hablaran de sí mismas y de la amistad que tenían con él. Y bueno, también era sumamente amoroso y no buscaba el castigo. Y ya, pues para finalizar, pues espero que en ellas podamos encontrar a una amiga intangible porque ya no las podemos ver, pero pues sí podemos conocer su obra y sus más profundos pensamientos,
Y quizá con ellas podremos encontrar el consuelo que no nos puede dar este mundo capitalista que está bajo los mandatos de la razón y las virtudes, y ojalá en ellas podamos encontrar el camino para ser unas almas libres y luchar por un mundo mejor bajo los mandatos de amor. Gracias. Te agradezco muchísimo, Ángeles. Ahora damos un poco de tiempo para escuchar las preguntas que puedan tener en el público. Entonces, renunciar a las virtudes adquiere un nuevo plano en lo que acabas de exponer con todo lo que implica renunciar a una institución patriarcal como es la propia Iglesia Católica. Y además hay otra cuestión, y es que en el catolicismo, pese a que eso lo suelen enseñar para la guerra de reforma y cosas así, es en el catolicismo donde existe la separación de la Iglesia y el Estado, o del reinado, mejor dicho. ¿Por qué es esto? Porque en Oriente lo que va a ocurrir es la ortodoxia de Oriente, el rey es el representante también religioso. Es como si el rey y el papa fueran la misma persona, cosa que en la Europa occidental es impensable. Es muy famosa la frase de al Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Esta distinción hace que no haya un control completo institucional por parte de los cuerpos. Algo que habíamos visto y hablado ayer es que el desarrollo de las universidades, el desarrollo de la teología y de la demonología fue también el desarrollo de la misoginia. En términos teóricos, completamente la universidad sirvió para dar todos los argumentos por el cual se debía restringir la libertad de las mujeres. Entonces, no es raro que la respuesta a esto sea fuera de las universidades. Y hay algo que tú me has comentado que creo que es muy valioso agregar, y es que a veces confundimos que las mujeres no escribieron con que no publicaron en los espacios de los hombres. Eso nunca hay que confundirlo. Por poner un ejemplo, hay afirmaciones que dicen que no existen estudios científicos de cuerpos de las mujeres antes de los 70s, pero eso sería ignorar, por ejemplo, el trabajo de la mujer medieval, Trota de Salerno, quien no se está moviendo en círculos médicos. Es decir, no podemos confundir que las mujeres van a escribir por y para los mismos públicos que los hombres en espacios institucionales, específicamente universitarios. Entonces, cuando la Edad Media está cerrando y vamos pasando a la Edad Moderna, lo que hay es un monopolio del Estado sobre los cuerpos. Y es entonces cuando pueden ocurrir fenómenos como los que hablamos ayer de la caza de brujas. Eso no puede pasar en la Edad Media porque la Iglesia no tiene potestad total sobre los cuerpos. Por más que los pueda condenar en la teoría, si tú tienes un pastor que lo condena a una ciudad, no puede hacer nada con las personas que están viviendo, el 90% de la población, en el campo. Eso me parece muy importante para ir conectando las conferencias que hemos estado llevando a cabo. Ahora sí, ¿alguien tiene alguna pregunta o les preguntamos nosotros? Mejor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Crees que sea posible ahondar un poquito al menos sobre la... Es difícil hablar respecto a... Hay un prejuicio, voy a empezar con lo otomano. Hay un prejuicio que es muy importante, que es que cuando solemos pensar en culturas árabes, solemos pensar en cuestiones increíblemente represivas con los cuerpos femeninos, y creo que eso parte más de un estereotipo. Ojo, que existe, pero el estereotipo parte de pensar que son esencialmente así y siempre han sido así. Muy similar al catolicismo y al protestantismo, la cuestión del Islam siendo más represivo con los cuerpos femeninos es moderno, no medieval. De hecho, algo que reivindica mucho el feminismo islámico o el feminismo árabe, dependiendo en qué zona te enfoques, es que el feminismo islámico, particularmente en el norte de África, reivindica que existieron tradiciones islámicas medievales que eran mucho más permisivas con los cuerpos femeninos, y lo argumentan bajo el Corán. No me sé los argumentos específicos porque sinceramente no he leído el Corán. Ahí sí es una falta mía. Eso por un lado. Además, esta otra cuestión. Pese a que la identidad principal religiosa de la Edad Media, pese a que la principal identidad en la Edad Media es lo religioso, en realidad había espacios que yo llamaría mucho más tolerantes que ahora. Si tú buscas cuáles son los fenómenos de expulsión de judíos, matanza de moros, etc., todos son o terminando la Edad Media o ya en plena época moderna. Es decir, en la Edad Media, aunque tuvieras las técnicas, Auschwitz no puede existir, o equivalentes.
porque no existe una lógica de exterminio del otro tan radical. Hay una lógica de persuasión y de conversión, que es muy distinto. Hablando de es que, por un lado, tienes a las religiones que no son tan represivas, de entrada porque no pueden serlo, porque compiten el dominio de los cuerpos con el califato, el reinado, etc. Excepto, y esto es muy importante, con la ortodoxia de Oriente. El Imperio Bizantino, y esto va a aplicar para Rusia, porque ellos adoptan esta ortodoxia, es una postura en la cual, como la cabeza del Estado es también la cabeza religiosa, y eso también va a pasar más adelante en Inglaterra, no es casualidad que en la época victoriana es completamente represiva respecto a la sexualidad, tanto de hombres, pero sobre todo de mujeres. Y por eso el mundo bizantino y el mundo anglicano después van a ser más normativos respecto al comportamiento y vestimenta de las mujeres. No sé si me expliqué. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Eva. Sobre las imágenes vírgenes, ahorita no te tengo el dato, pero sí hay diferentes tratados donde las empiezan como a señalar, por esto mismo que les expliqué al inicio, ¿no? Porque las empiezan a ver como un peligro, porque aparte que, incluso empiezan a decir que estas mujeres se atreven a interpretar o malinterpretar las Sagradas Escrituras en lengua vulgar. Estas ya no hablan en latín, también porque, igual como se los mencioné, porque empezaron a ser un peligro para sí mismas, porque pues, ya tenían el cuerpo lastimado, ¿no? Como igual que Cristo, y todos estos argumentos iban en dirección hacia verlas como ya un problema, ¿no? Porque si estas mujeres ya no formaban parte de las instituciones, si estas mujeres les están diciendo, ay no, pues es que la iglesia jerárquica y eclesiástica pues ya es una iglesia chiquita, la Santa Iglesia la pequeña, y está llena de pretensiones de obtener la verdad, y ellas dicen como, ay no, mejor nos acercamos directamente a Dios, mejor nos despojamos de toda pretensión de querer tener estas verdades, ¿no? Pues también empiezan a verse ya como heréticas, ¿no? Incluso hay un movimiento que también fue señalado, que es la herejía del libre espíritu, que tiene que ver mucho con Margarita Porete, porque estas, que ya eran hombres y mujeres, ya no solamente eran mujeres, que igual hablaban de ya no hacer caso a las instituciones, sino más bien de despojarse, ¿no? Como de todas estas virtudes que están bajo el régimen de razón. Y sí, justo eso, pero sí hay tratados, justo ahorita no recuerdo, pero sí conforme van pasando los siglos, ya estas mujeres ya no son bienvenidas, ¿no? Porque al principio sí habían como órdenes, hay una orden que se le llama Orden del Císter. Esta orden sí incluso alentaban a las mujeres a que tuvieran sus propios grupos, tenían diálogos con ellas, ¿no? Por ejemplo, Bingen, Legada de Bingen, para que ella escribiera, de hecho, tuvo que tener permiso de la iglesia, ¿no? Entonces, igual se juntaron teólogos, leían lo que ella escribía y dijeron, no, sí, ella tiene que escribir, ¿no? Porque pues ella estaba hablando de Dios, lo que está diciendo es obra de Dios, pero conforme va pasando, pues ya no es tanto obra de Dios, ¿no? Porque cada vez los cuestionan más y más y más, ¿no? Como incluso, y llegan un momento de que quieren ya erradicarlas ya de manera violenta, ¿no? Al menos esto en Occidente. Y sí, espero haber podido contestar un poquito a tu pregunta. A mí la Edad Media no me importaba ni tantito, porque para mí era muy aburrido, porque eran hombres haciendo tratados bien aburridotes, era guerra, ¿no? Hasta que, como les conté, ¿no? Mi profesora Clara Inés Ramírez, pues un día dijo, pues, ¿por qué no? Ahí vamos a empezar a leer a las escritoras medievales, y incluso hay varios estudios, ¿no? Que mencionan que el misticismo medieval también era una especie de protofeminismo,
porque también hubieron sectas religiosas como una en el siglo XIII, por la zona de Italia, que era liderado por Guillermo y Maifreda, y ellas decían que la llegada de Dios iba a ser en cuerpo de mujer, y que esto porque las mujeres tenían la capacidad de dar vida, al contrario de los hombres, que como lo habían visto ellas mismas, podían, para tener poder y para tener libertad, pues tenían que empezar a generar guerras, ¿no? Y yo cuando las leí, siento que, pues no sé, como que me encontré otra voz, ¿no? Luisa Moraro habla de una cosa que se llama filón de oro. Un filón de oro es el que jalas y empiezas a encontrar un montón de mujeres que escribieron antes de ti y que tenían los mismos pensamientos que tú, ¿no? Yo empecé a estudiar desde el feminismo porque me preocupaba mucho la violencia hacia mí y hacia mi propio cuerpo, y entonces uno empieza a buscar, ¿no?, las maneras de poder ir más allá de la violencia, ir más allá como de estas instituciones, que puede ser incluso la universidad, que la universidad nos acoge, pero al mismo tiempo nos empieza a expulsar, ¿no? Y entonces ellas, ¿qué hicieron? Pues empezaron a escribir lo que a ellas les interesaba en su propia lengua, ¿no? Entonces, creo que también esta es una invitación, ¿no?, que hacen ellas de empezar a escribir sobre lo que en verdad nos interesa. Como yo les decía, no solamente las mujeres, sino también las personas que luchan, las personas que sistemáticamente han sido violentadas y que de alguna forma tienen que volverse resilientes, ¿no?, y hacerse escuchar. Entonces, creo que de esa manera también podemos relacionarnos con ellas, ¿no?